Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a una nueva aventura. Me pidieron anime, algo de manga y más juguetes. El Cajón Retro escuchó, así que vinimos a la MetroCon, la convención de anime más grande de los Estados Unidos. Así que aquí estamos, vamos a ver si es tan grande, si es tan masiva, si es tan sorprendente como todos dicen. Hay solo una manera de averiguarlo. Acompáñenme. Bueno amigos, entonces empezamos acá en la MetroCon, increíble, y me encuentro con este stand muy curioso, primera vez que me encuentro con algo así, y estoy con Brandy, quien nos va a explicar un poquito de qué se trata esto, qué es lo que hacen, cuánto hace que están en el negocio, y vamos a ver algunos de sus artículos. Alright Brandy, thank you for joining us in the interview. So tell me, what is the, because from my perspective I see amazing things, all medieval stuff, that kind of, right? What do you guys do? This particular booth is called Frederick's Forge. We represent 7 different makers, some of which are from the US, some of which are from Britain, Ukraine, Canada, a few different places. And we sell weapons that are primarily used for LARPs, stage combat, and theater productions. Our goal is to have everything seem realistic up until about 20 feet away. So, which is why you see weapons here, even though everything in this booth is made of foam. Oh, made of foam, nothing in steel, metal, okay. Nope, everything is safe to hit your friends with, hit your friends, and we decide how to do dishes in my house this way. Pretty cool, pretty cool. So how long you been in the business? I've been doing this for about 8 or so years. Oh. I work for a man named Danny Ham. Okay. And he's fantastic, and he helps us do all of this. And I assume you're an anime fan, right? So, What's yeah. your most favorite anime? I am a fan of Hellsing. Okay, excellent, Hellsing excellent. Ultimate. And what's your most preferred item you have today in the show? This is my favorite item. It is by a maker called Dragon Armory. Okay. This is one of their Elven style blades. This is a company out of the UK. They make very high quality, like if you were not standing next to me, you would believe this is real, right? Okay, yeah. So this is easily my favorite item, my favorite maker. This is amazing. Can I grab it? Absolutely. Feel free to pick up anything in the I would shop. say it's my favorite item as well. Look at this. And can I ask the price? This one is $260 American. $260. Wow. La verdad que está buenísimo, amigos. Se siente bien y encima es extraño porque al no ser de metal es liviana, pero al mismo tiempo es firme, ¿no? All right, Brandy. Appreciate your time. Wish you the best with the business and with the show. Thank you so much, Brandy. Thank you so much. Bueno, miren, amigos, acá están en este lugar solo hacen cosas de cuero. Lo mismo, todo temática medieval, anime, ¿no? Acá hay mucha gente que hace cosplays. Me encuentro con estos tremendos trajes. Esto es cuero real, según me dijeron. ¿Será cierto? En este caso, $600. Pero mirá lo que es esto. Estas cosas son de metal, no son de plástico. Todos estos encastres, los remaches que tiene. Mirá este otro en rojo. Esto está brutal. Estoy considerando en comprarme uno de estos para ir al supermercado. Así que no se sorprenden si me ven vestido con uno de estos trajes medievales. Mira, estos ya son como si fueran pecheras de cuero, pero wow, duro. Esto es, de verdad es cuero real, ¿eh? Son bien pesados. A ver, vamos a mirar los precios, ¿no? Yo supongo que quien se compra esto debe ser para disfraces, para hacer competencias de cosplay. $300. Bueno, la verdad es que es un número, pero si te pones acá y pensás que esto está hecho a mano, cuero real, esto es metal, no hay nada de plástico. Bueno, en realidad si pensás eso no es tan caro. Vamos a ver qué otras cositas tienen acá, mirá. No sé qué será esto, así que no lo voy a describir porque no tengo ni idea de qué es. Mirá los chalequitos para las señoritas. Vamos a agarrar este primero. Mirá qué bueno, estos ya son chalequitos, lo mismo, todo de cuero. A ver cuánto están. 225. Chalequito rojo, cuero con sus tiritas. Vamos a agarrar uno más como para curiosear un poco. Acá hay otro más. Wow, qué lindos, ¿eh? ¿Alguna chica mirando este video usaría esto a diario? Me lo dejan en los comentarios. Voy a probar mi nuevo atuendo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Estoy para salir con esto a hacer las compras? ¿Puedo ir a Publix, al supermercado? Siente bien, ¿eh? Ya me siento que necesito una espada para acompañar mi atuendo.
Bueno amigos, figuras, encontramos figuras acá. Aquellos amantes del anime van a ver que yo por ahí no me sé los nombres de todos, o de capaz de muy poquitos. Así que no se enojen, pero quiero mostrarles igual que es lo que hay. Miren lo que veo acá, este Godzilla. Todos estos productos de acá son originales. Veo de Bandai, Namco, veo Sega, todos productos originales. Estaba hablando con las chicas de acá del stand. Me decían que todo esto es traído de Japón directamente. Miren este Godzilla, este Godzilla está súper bueno. Lo mismo, esto es de Bandai. Tiene un costo de $60. ¿Qué opinan? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Está en precio? Por lo que veo en otras convenciones, está en precio. Mira qué linda esta versión. También vale $60. Súper, súper lindo todos los detalles. Hay una comunidad de coleccionismo de Godzilla gigante ahí afuera. Bueno, y miremos un paneo general de las figuras de anime que hay. Mira, acá tenés una Rei Ayanami de Evangelion. Súper lindos los detalles. $30 vale, como para que tengan de referencia. Y el resto de las figuras rondan de 25, 30, 40, 50. Es como que hay bien variado, ¿no? Y después un montón de mangas. Hay acá abajo cartas de Pokémon y pósters. Interesante. Bueno, amigos, llegamos a un puesto, la primera vez que me encuentro con un puesto así, medias y gorras. Qué curioso. Así que si tenés un poquito de frío, te pones tus medias preferidas, pero no tienen que ser blancas, no tienen que ser negras. Ahora son de anime o de tus personajes preferidos de videojuegos. Como por ejemplo, de Super Mario. ¿Qué te parece? Te pones tus medias de Super Mario en el invierno. Basta del aburrimiento con esas medias blancas, medias negras. No, viejo, acá usamos buena onda. ¡Qué divertido! El valor de las medias acá están en $8, está bastante bueno. O si no, me comentaban 3 por 20. ¡Oh, en español! Bueno, eso va a quedar bueno para el video. No, ven que nada está preparado acá. ¿Cómo estoy? ¿Estoy para vendedor entonces un poquito? ¡Vamos todavía! Y los que me conocen saben que, miren estas me las tengo que llevar. No las puedo dejar acá, son de He-Man. Se tienen que ir conmigo. Mirá qué buenas medias estas. Uy, mirá qué tenemos acá. Vamos a preguntarle a mi hija si sabe quién es. Baby, ¿quién es este? Skeletor. Mi hija pasó la prueba con sus 5 años. Así que tenemos de Skeletor, de He-Man, que ya las voy a dejar separaditas para mí. Y vamos a mirar alguna otra curiosa que haya acá. Videojuegos. Mirá que tenemos acá. Sonic. Buenísima, buenísima. Acá tenemos Gundam. Y acá hay Gundam. Mirá, claro, viejo. Basta de las medias blancas. Estamos cansados de las medias blancas y aburridas. Vamos a pasarnos a estas medias. Che, y a ver qué más tenés acá. Mirá las gorras. A ver. Tenemos gorra de Jurassic Park. Tenemos a Yoshi, el amiguito de Super Mario. Tenemos gorras de Pokémon. Y me contaban que las gorras están $20, ¿cierto? Sí. A $20 las gorras. Muy, muy bueno, che. Especial cada show, eso es único, lo hago. Y este fui yo. El Cajón Retro haciendo amigos en las convenciones de anime. Bueno amigos, otro stand súper interesante, en este caso lleno de espadas, ¿no? Por supuesto todo relacionado a anime y a videojuegos. Me comentan acá que, bueno, las espadas que se ven acá abajo tienen un valor de $35 y las katanas que son de bambú que están acá, también todo hecho a mano, van de $50 a $55. Ahora bien, me encuentro con una particularidad que quienes me conocen y siguen mi canal saben que yo soy un gran fanático de He-Man. Entonces podés tener la espada de He-Man por $55 y hacer el típico grito de ¡Ya tengo el poder! ¿Cómo lo ven? ¿Se tiene que ir al Cajón Retro o no? Ahora voy a negociar con la camarógrafa estrella, que últimamente está tomando el dominio de... Ya me están limitando sobre lo que puedo comprar o no puedo comprar. Pero recién compré las medias de He-Man, así que... No sé, como que no me puedo ir sin esto. Así lo veo yo. Déjenme en los comentarios si la camarógrafa estrella debería dejarme o no llevar la espada de He-Man. Lo mereces. Miren la espada de los Thundercats. Tiene un poquito de diferencias. Le falta el ojo de tondera. No sé por qué será eso. Pero igual está buena. La parte de la empuñadura y los colorcitos de las gemas están
muy bien hechos. Aclaro, todo esto, nada de esto es de metal. No sé la traducción del material, es foam, creo que sería como una especie de goma espuma muy duro. Y mirá, acá también hay un martillo, hay hachas. Mirá esto acá, tenés hachas, tenemos el martillo de Thor. Bueno, mis amigos, estamos con dos caras muy conocidas. Estamos con María y Jessa, dos profesionales y amigas de la Casa del Cajón Retro. Las encontramos nuevamente y así que bueno, por supuesto, una nueva entrevista. Jessa, Maria, thank you so much for being on another interview with us. Yeah. So this time I would like to ask you, because I'm seeing you on many conventions, so I'm wondering, I'm always thinking, why people is so attracted, why vendors are so attracted about conventions? It's about getting more customers, meeting people. So what's your perspective? Yeah, so a lot of conventions is just a really big community thing. A lot of people come here and enjoy cosplays, enjoy things that that everybody's like mutually interested in. A lot of community support here. And I think a lot of booths will really feed into that. There's a lot about the anime community. So we wanted to bring the unique aspect of some of the Eastern culture type of interest. We have a lot of Japanese fashion that we're importing, and there is a big community for that here. We also have, I know we have some neighbors over there that are the Lolita fashion booth, and we're a different type of subculture of fashion from Japan. So we've had a lot of people interested, and we're building a small community out of this as well. So now that you are experts in conventions here in the US, what would you say is the convention with the better fit for what you do? MetroCon? Yeah, like it's one of the biggest conventions in Florida. There's a lot of vendors, everything, so... Okay, perfect. If Love you it. want to be a vendor, come to Metro. Yep, I love it. Last question. What is the most uncommon or super unique item you have today in the convention? So we actually have this beautiful kimono yukata right here. Okay. We were able to get two of them and already have sold one. This is actually, it's rare to find a yukata with a brand, and this is actually a brand from one of our fashion brands that we carry. And we sell a package. It's a 6-piece, so there's more accessories that aren't dressed in it or dressed on it currently. And we also do the styling for the purchaser. So we'll dress them in the yukata, teach them how to tie the bow and all of that. So silly question. You guys do this, like build this, or does it came from Japan? This is another influence. So it's a popular brand called Dear My Love, and this yukata was from the early 2000s, so it's inspired by like Yaru fashion, which is trending right now in America. So that's why it's a little bit different than the typical yukata. Okay. I love it. All right. Thank you so much for your time in another interview. Yes. We will be chasing you again in next shows, okay? Yes, we'll love to see you sometime again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Y encontramos videojuegos en esta convención. Acá hay una sección llena de PlayStation 2 y PlayStation 3. Oh, también veo algunos de Sega Genesis. Vamos a mirar un poquito. Esto es así. Los juegos de PlayStation 2 están todos 30 y 25. 25 30 dólares dependiendo del juego. Me dicen que todos los juegos están con sus manuales originales. Acá tenemos, tenemos el Dark Cloud, 25 dólares. Final Fantasy X o Final Fantasy X a 20 dólares. Por 12 dólares tenemos este juego que no recuerdo el nombre, pero quien vea la tapita va a saber de lo que estamos hablando. Champions of Norat sale 30 dólares. A ver si hay algún super clásico. Lo dije y apareció. God of War 2 con manualcito. PlayStation 2, 25 dólares. Mira, acá tenemos el Crash. 25 dólares. Nos mintieron, no todos los juegos tienen el manualcito. Se acabaron las mentiras. Stone of the Enders está 30 dólares. Ah, este sí tiene manual. Y 2 discos. Y mirá los de Sega Genesis. Los de Sega Genesis están 50 dólares el más barato en cajita. Y estoy viendo uno que se llama Wolf Child que vale 135 dólares.
Estoy hablando de Sega Genesis, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito del otro lado, que creo que hay Nintendo 64, Super Nintendo. Vamos a pegar una miradita por allá. Bueno, y acá tienen consolas, más jueguitos, Nintendo 64, hay algunos clásicos de Super Nintendo. Las PS Vita, la consola de Sony portátil, $175. Sin caja, pero con sus cables. Después tienen Nintendo 3DS, hay algunas de $175, $200. Estamos hablando de las XL. Nintendo Switch, $200. Mira, acá ya pasamos a algo más clásico. Ahí tenemos juegos de Nintendo NES y de Super Nintendo. El Zelda de Nintendo NES, $45. El Wolf Child de Super Nintendo, $25. Batman de Super Nintendo, $30. Oh, mirá, el Tetris de Nintendo NES está $120. Ese juego con caja creo que vale como $300. Y allá tienen unas consolas. PlayStation 2, $150. PlayStation 1, $65. Y un Nintendo NES, $80. Todas te las dan con controles. Bueno, encontramos más Godzilla. Godzilla está en las convenciones volviéndose cada vez más. Siempre fue popular, pero veo mucha más representación, muchas más figuras de Godzilla últimamente en las convenciones. Esto es la figura de la película Godzilla -1 o Godzilla -1 en inglés. Acá lo tienen por un valor de $75. Este, casi tiro todo. Este, mirá qué lindo que está. No creo que sea de -1, no sé de qué versión de Godzilla es. Y es un poquito más barato, vale $35. Entonces este vale un poquito más barato porque es de plástico soplado, sofubi, como comúnmente se lo llama. Lo voy a volver a poner acá. Vamos a mirar otras de las figuras que hay acá. Este que está bastante diferente. Mirá qué bueno que está. Y esto es también $35. Muy bueno. Y vamos a mostrar el Mecha Godzilla. Miren este Mecha Godzilla. También $35. Muy bonito, ¿no? Bueno, y en un sector de la convención encontramos todo jueguitos. Está lleno de máquinas arcades. Así nomás por arribita puedo decir que hay unas 50 máquinas arcades. Entre super clásicas de los 80, 90, algo un poquito más nuevo. También pusieron consolas para jugar. Vi PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64. Y también hay un sector de LAN Party. Pusieron computadoras comunitarias para que vayas a jugar ahí. Counter-Strike. Creo que también vi Age of Empires. Así que vamos a echar una mirada. Vamos a probar acá, mirá. No me acuerdo el nombre de este juego de PlayStation 1, pero juegazo. Y mira, pusieron la pistola original de Namco, así que está muy buena, ¿no? Mira, acá está lleno de máquinas arcade súper clásicas. Tenemos Donkey Kong Jr. de 1982. Acá tenemos algo ya un poquitito más nuevo. Tenemos el Sonic Championship. No recuerdo el año. Play Choice del año 1986. Acá tenemos un super clásico de Atari, el Centipede y el Missile Commander. No todos los juegos salieron al mismo año, pero creo que hay una combinación de 1980 a 1982 acá. Pero no funciona, me parece. Bueno, esta está sin funcionar, una lástima. Acá, Galaga en su versión de Atari. Y acá enfrente tenemos arcades más nuevos ya. Mirá. Ahí tenemos Samurai Shodown de Neo Geo. Este de acá no sé qué es. Ya veo un salto generacional ahí. Vamos a ver qué más hay por acá, mirá.
Este es un sector PlayStation 5. Lleno de consolas PlayStation 5. Cada una le pusieron un control. Ahí te puedes poner a jugar. Mira acá, Marvel vs. Capcom 2. Esta es una sección donde hacen torneos y yo me enteré tarde, así que no llegué a anotarme. Pero básicamente te sentás ahí en el escenario con tu contrincante y tu juego sale en el proyector que está ahí arriba y toda la gente que está acá sentadita te observa. Así que más vale no perder ahí. Qué lástima que me lo perdí, pero bueno, para la próxima voy a estar más atento. Bueno, ¿y cómo combinamos anime con videojuegos? Controles personalizados. Súper interesante, mirá. Acá tenemos este control personalizado con One Piece. Y esto vale $165. Es decir, el control ya con su gráfica hecha, ¿no? Algo a aclarar es que esto es pintura, no es un plástico o una funda en el control. Esto es pintura hecho a mano. Vamos a mirar otros más. Acá hay Nintendo Switch, también $165. Y lo mismo, no son carcasas, son pinturas hechas a mano. ¿Qué opinan de los precios? ¿Cómo lo ven eso? Vamos a ver qué otro hay por acá. Mirá este de Nintendo. Este me gusta. Nintendo World Championship. Mirá qué lindo. Este ya genera un amor especial. Autobots Decepticons. Mirá cómo lo ven personalizado con Transformers. Así que bueno, cómo combinar, ¿no? Un poquito de anime, dibujos con videojuegos. Estás jugando tu juego preferido con tu control personalizado, que seguramente lo compras y no se lo prestás a nadie. Bueno, y seguimos con las figuras, mirá. Pero acá me encontré algo bien popular. Mirá este Goku de Dragon Ball. Esta figura vale $80, muy bonito, está hecho con impresora 3D. Y después acá tienen estas dos figuras, una de Vegeta junto con la... Perdón, una de Goku junto con la de Vegeta. ¡Que me lo está pongando cero! Ambas por $80. Y los precios, la verdad que están... Hay algunas figuras de 40, como por ejemplo si te fijas acá, Android 18. Espero que se vea, igual ahora hacemos un close-up. Android 18 vale 45. No sé el nombre de este amiguito de acá, pero esto es de Yu-Gi-Oh! Y vale $200. Así que los precios bastante variados, ¿no? Estas figuras de adelante, que son un poquito más chiquitas, valen $45 también. Así que bien bonito. Bueno amigos, de vuelta en las oficinas del Cajón Retro. Cuéntame, ¿qué les pareció esta convención? Estuvo bien interesante, la verdad es que es la primera convención bien enfocada en anime y en cosas japonesas. Me gustó bastante, me quedó bastante por ver también, pero por cuestiones de tiempo, bueno, hice lo mejor que pude. De todas maneras fue entretenido, espero que ustedes se hayan entretenido también. Y por supuesto, si llegaste hasta el final de este video, significa que un buen rato te hice pasar y te lo cambio por un like, porque te suscribas, compartas mi contenido y me dejes saber qué te gustaría ver en mis próximos videos. Quédate atento, fin de semana que viene hay más videos de nuevas convenciones. Así que ya lo sabes, hasta la próxima.